Bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y apenas el domingo pasado, el 28 de agosto, se conmemoró, se celebró, se festejó en México el Día del Adulto Mayor. ¿Qué representa para nosotros el adulto mayor? ¿Cómo lo ve la sociedad? Digo, hay casos, muchos, que sufren de violencia familiar, no tienen solvencia económica, por otro lado, y pues además se desvaloriza mucho y se invisibiliza mucho su papel dentro de la sociedad. Pero visto desde la tanatología, ¿cuál es el sentido de la vejez? Es justamente este tema que tenemos en pantalla, el sentido de la vejez. Y para hablarnos de este tema, un reconocido psicólogo clínico, logoterapeuta y tanatólogo, colaborador de Carpe Diem, nuestro querido Mauricio Carvajal Guajardo, a quien en esta noche pues saludamos con mucho gusto. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Pues Abel, querido también, pues siempre muy contento, muy agradecido, muy a gusto en tu programa y con mucho entusiasmo de hablar efectivamente de un tema que se ha venido convirtiendo en algo invisible. La vejez es invisible porque parecería ser que es indeseable y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, oye, y no solamente hablamos de invisibilidad, Mauricio, sino por un lado está eso, la invisibilidad como tú los dices, ¿no? O el abandono, pero por el otro, el no ver una realidad y estar así como en una nube, ¿no? De que pues la juventud es un estado del alma y que pues tantas cosas más que se dicen, seguramente con el fin, digo, de hacer sentir bien a la persona, pero ahí están dos enfoques polarizados, como tú lo mencionas, Mauricio. Sí, se trata de evitar y de darle la vuelta a la vejez, cuando la vejez es la constancia y la garantía de una vida vivida. No se puede tener una vida vivida sin estar yendo hacia la vejez. Las dos cosas son incompatibles. El vivir la vida por sí mismo es el camino a la vejez. Entonces yo creo que se están haciendo esfuerzos desde muchos frentes filosóficos y psicológicos de análisis de rescatar que la vejez, las canas, las arrugas y todo lo que viene acompañando al estatus de adulto mayor tenga una dignidad, tenga una nueva manera de ser leída esta etapa evolutiva de la vida. Mauricio, se ha dado en llamar esta etapa de la vejez como los años dorados. Y cuando hablamos de los años dorados, pues hablamos de plenitud, de disfrutar, de ver todo lo acumulado, todo lo recorrido pues evidentemente hablamos de cosecha, hablamos de éxitos, de logros, de realizaciones, pero la verdad, querido Mauricio, es de que no siempre es así. Entonces, pues, ¿cuál es la verdadera óptica de esta etapa de mucha gente en nuestro país y en el mundo, Mauricio? Bueno, considerando los conceptos que me estás diciendo, sería un tiempo de cosecha, el tiempo de disfrutar de los esfuerzos realizados, pero no todo lo que se cosecha se consume al instante. ¿Qué pasa cuando tienes ya cosechada toda tu siembra? ¿Qué haces mientras la consumes o mientras la movilizas? ¿Qué haces con la cosecha? La almacenas, ¿no? La conviertes un lugar en un granero y lo tienes, esa es una reserva. El adulto mayor tendría que considerarse y ser visto como una persona, un ser humano de reserva,
que tiene una gran reserva, un gran capital por usar, y no tratar de anular, por un lado, haciendo invisible al adulto mayor en abandono, o por el otro lado, convirtiendo a todos los viejitos en paracaidistas, ¿no? Y todos quieren ser escaladores y todos quieren andar en bicicleta y traer bikini. No es cierto, no todos. Ahí parecería ser que quienes tienen el ánimo, enhorabuena, bingo, que lo hagan, pero no todo el mundo quiere tirarse en paracaídas como si fuera la condición o el pasaporte para mantenerse vivo y mantenerse visto y mantenerse respetado. Hay muchas cosas en el granero que se pueden utilizar esa sabiduría de las personas. Y hablando siempre de lo que tú dices y esta información que nos mandas acá, dice, poco a poco vamos descubriendo que la sociedad está llena de normas que nos van imponiendo a las personas para hacernos ver y sentir. Y luego dices que ya no somos ágiles, ni atractivos, ni fuertes y ni jóvenes. Y jóvenes. Sí, el mensaje es, te vas haciendo a un lado. Yo recuerdo, mi querido Abel, que cuando cumplí 30 años, yo tengo ahora mismo 61, cuando yo cumplí 30 años me dicen, si quieres seguir jugando en el equipo de fútbol rápido de la empresa, este, ahora te toca jugar con veteranos. Y luego, ¿con veteranos? A Pero los pues, 30. a los 30, a los 30, oye, pues si puedo correr y puedo hacer y puedo hacer un montón, veteranos o nada. Bueno, ¿dónde firmo? Nos van orillando, es un forzamiento para un seguro de vida, para un crédito bancario, para hacer una relación de pareja, para muchas cosas. Ya la edad empieza a ser así como el impedimento, ¿no? Si no lo hiciste antes, lástima, se te fue el tren. Pareciera ser entonces que el mensaje es, te empiezas a hacer viejo, que todo el tiempo nos estamos haciendo viejos. El de 10 años, el niño de 10 años es viejo para el bebé recién nacido, y el veinteañero es viejo para el niño de 5 años, y el de 30, 40 o 50 es viejo comparado a la quinceañera, etcétera. Todo el tiempo estamos en el proceso. Y desde el punto de vista tanatológico, había alguna vez una publicidad de algún servicio tanatológico que yo la reclamé, porque decía que había unas charlas de tanatología para las personas en la última etapa de la vida, que hablaba de la vejez. Y entonces yo reclamé y les dije, no, están equivocados. Y me dicen, ¿cómo? ¿Por qué no? Le digo, porque siempre estamos en la última etapa de la vida. ¿O quién tiene la certeza? Porque hasta este momento yo no sabía que estaba garantizada toda etapa de la vida, excepto la de la vejez. Siempre estamos en la última etapa de la vida, y cuando se hace eso, se recobra cierto valor en los adultos mayores. Amén. Además de que hay muchísimos valores que vamos a rescatar en esta charla. Pues sí, y esta charla que está basada precisamente en el libro del doctor Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, y tú nos hablas acá de formas de dar sentido a la vida y por ende a la vejez misma, Mauricio, y nos hablas aquí en el punto número 1 de mantenerse vivos, porque mantenerse vivos no es respirar ni tener vida, sino tener otro enfoque que tú nos vas a hablar, Mauricio. Sí, vivos para algo, pero para que ese algo lo podamos hacer, necesitamos estar vivos. Muertos no servimos para nada. Y hoy pareciera ser, este punto es un punto muy importante, que se desprecia la vida, Abel, y que ponemos en tentativa la vida en una apuesta, ¿no? En un volado. Pareciera ser que la vida tiene tan poco valor que podemos apostarla, y si perdemos, pues perdemos. ¿Y cuántas cosas se hacen en arrojo, en valentía o en pseudo valentía, y las personas quedan, si bien les va, muertas? Y digo si bien les va, porque si les va mal quedan lisiadas, quedan paralíticas, etcétera, pero vivas. Entonces, una consideración que vale la pena ahora, aunque parezca absurdo, es mantenernos vivos para que después con la vida le demos este color, este sabor, este olor, esta calidez que será el sentido mismo de la vida. Y hay 5 maneras de atentar contra la vida, o de que se acabe la vida. Una manera es por sufrir accidentes fatales, ni hablar.
otra es por contraer enfermedades mortales, un tercer grupo de formas de perder la vida es por practicar mal deportes extremos, deportes, actividades extremos. Una cuarta forma es ser víctima de la delincuencia y de la violencia. Y una quinta forma de perder la vida sería por suicidio. Ahí cabe cualquier otra forma de muerte que me digas, ahí caben todas. Entonces, tener precaución. En este punto se habla de tener precaución. Mantente vivo, estate alerta de mantenerte vivo. Es feo llegar a viejo, Mauricio. Bueno, pues como diría Adalberto Martínez, Resortes, cuando una joven entrevistadora, una chica joven, tal vez inexperta, hizo una pregunta que resultó incómoda o pudiera resultar incómoda para Resortes, que ya era un hombre mayor, pero resultó incómoda para ella, porque es feo llegar a viejo, y él le contesta, es más feo no llegar. No llegar. Porque ¿qué significaría no llegar a viejo? Morir joven, mi Claro. querido Mel, morir joven. Y entonces cuando se plantea así, dice uno, ah, caray, ahí ya no me gustó. Muy bien. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la expansión de la dimensión espiritual con el sentido de la vida, Mau? Bueno, el reconocimiento de nuestra vida, estar vivos es una de las condiciones, pero no solamente estar y mantenerse vivos, sino tener conciencia de esa vida, de que estamos vivos y que de esta estancia que estamos reconociendo, que se llama existir, de esta existencia, entonces hacer algo creativo, porque estamos dotados, estamos equipados para dotar de algún elemento creativo, que ya sea un trabajo, un oficio, una actividad, dedicarse a alguien, etcétera, nuestra vida. Entonces, expandir la dimensión espiritual tiene que ver justamente con saber qué quiero hacer de mi vida. No solamente estoy aquí y ya, ¿no? Ya estoy acá, ya es como si bueno, yo estoy en tu programa, Abel. Sí, pero me dirías, bueno, Mauricio, pero pues propone algo, di algo, ¿no? Participa. Entonces, no solamente es ser un invitado a tu programa, sino ser creativo y participar en tu programa de manera creativa. No solamente estar en la vida, sino ser un invitado de la vida y hacer algo con la vida. Esa es la expansión de la dimensión espiritual. Amigos de Cadena Sur, pues en esta noche el psicólogo, tanatólogo y logoterapeuta Mauricio Carvajal nos está hablando de este tema, el sentido de la vejez. Vamos a hacer una pausa porque todavía hay reflexiones, todavía hay estrategias que de acuerdo a la logoterapia él rescata y recomienda que debemos tomar en cuenta para llegar a esa etapa de la vida con plenitud. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Elige lo mejor para tu futuro. Conoce la propuesta educativa del Centro de Estudios Universitarios Morelos. Te esperamos en Boulevard 17 de Abril, número 1, en la Colonia Los Pilares de Jojutla, Morelos. O pide informes al 734-34-411-54. Inscripciones abiertas. Forma parte de la comunidad CEUM. Seguimos aquí en Carpe Diem y el tema de esta noche, el sentido de la vejez. ¿Con quién? Con nuestro reconocido logoterapeuta y tanatólogo, psicólogo clínico, Mauricio Carvajal Guajardo. Mauricio, nos hablas aquí en el siguiente punto de dar sentido a la vida. Y para dar sentido a la vida es importante como hacer una introspección, una reflexión y preguntarnos quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de mi vida, qué significa ser humano, qué propósito tiene mi vida o qué ocurre después de la muerte. Es necesario adentrarse en buscar las respuestas a estas interrogantes.
Bueno, son interrogantes universales, todos nos las Ujú. hemos preguntado en algún momento dado, y la experiencia me dice que o nos la preguntamos en depresión o nos las preguntamos en un momento de filosofía personal profunda, Ujú. pero vaya, hay una mirada hacia adentro en ambos casos. Y la respuesta está en que puedes darle sentido a tu vida en la actividad que quieras, con la relación interpersonal que elijas tener, pero que se cumplan estas condiciones que les voy a decir. Que la persona se sienta útil en el proyecto que esté realizando o frente a la persona con la que tenga una relación, la amistad, la pareja, alumnos, compañeros de trabajo, los jefes, incluso sentirse útil, ¿no? Sentirse que pertenece, que hay un grupo al que pertenece, porque cuando se siente así como ajeno, ¿qué pasa con el bullying, por ejemplo, en la estructura del bullying, del moving y algunos otros fenómenos de exclusión? La persona no pertenece y si no pertenece, entonces difícilmente podrá dar, podrá crear, podrá brindar, podrá colaborar. Entonces sentirse perteneciente es importante. Que lo que haga la persona sirva, que se vea cristalizado en algo y no solamente te doy yo mi colaboración y te digo, a ver, aquí está mi colaboración, aquí está, y tú la tomas así, Mauricio, gracias. En cuanto tenga tiempo, yo te avisaré. Y me bateaste, ¿no? O el sentimiento es de bateado, ¿no? Que lo que haga la persona sienta que sirva. Sentirse que aporta, que enriquece, que lo que yo doy en el terreno que sea, con la actividad que sea, con la persona que sea, que aporta, que se enriquece en algo, que se pone mejor la situación con mi mano metida. Y finalmente saberse reconocido, que alguien diga, ah, caray, cuando Abel invitó a Mauricio, dijo algo interesante, ¿no? Y que me lo digas, oye, fíjate que comentaron eso, ¿no? Que dijo que dijiste algo interesante. Todo eso tiene que ver con mi manera de funcionar en la vida. Yo, el que propone, el que quiere ser incluido, el que quiere ser considerado. Y si los demás entonces lo toman, es bienvenido. Ahí se estará cumpliendo esta premisa de dar sentido a la vida, en donde sea, como sea, lo que elijas hacer. Y luego, Mauricio, en esto que aprendimos en la escuela sobre el proceso biológico, tú nos hablas acá en el ciclo de la vida de, bueno, lo aprendimos como nacer, crecer, reproducirse y morir. Y aquí tú intercalas crear, amar, trascender y legar. Claro, claro. Y esto incluso fue una experiencia del mismísimo creador de la logoterapia, el doctor Víctor Frankl, que siendo un chamaco de menos de 14 años, le estaban dando la clase de ciencias y el profesor dijo, pues olímpicamente, ¿no? Un cliché armado para clase y dice, bueno, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, que todos lo hemos escuchado de alguna manera. Y se levanta este hombre, Víctor Frankl, y le dice, maestro, ¿eso es todo lo que se espera de la vida? Y el maestro, pues sin entender lo que proponía Frank, le dice sí. Y Frank le dice, porque en el interín, en el espacio entre un acto y otro, entre nacer y crecer, entre crecer y reproducirse, y entre reproducirse y morirse e irse de este mundo, las gentes podemos crear, las gentes podemos amar y mucho, podemos trascender, es decir, ir a otros, colaborar con otros, hacer con otros y finalmente legar en vida o cuando ya nos hayamos ido. ¿Y de cuántos hablamos? Bueno, del mismo Víctor Frank estoy hablando y él tiene 15 años de haberse ido. Ese es un legado, que su obra quede. Y cuando una persona se aboca a que lo que haga, no importa si es carpintero, no importa si fue el cuidador primario de alguien, no importa si tuvo algo muy sencillo, muy básico, muy humilde, muy particular, esa es su colaboración. Y esa será su manera de hacer la vida, de estancia en la vida, aunque tenga canas y arrugas. Sí, sí, muy bien. Pero aquí nos habla sobre la inteligencia existencial. Uh-huh. Sí, y bueno, tú sabes que Howard Gardner, el psicólogo estadounidense que propone las diferentes formas de inteligencia, que es lo último en investigación en inteligencia, ha sido siempre un concepto muy, muy regateado, ¿no? Le ponen y le quitan, incluso hasta los que decían que los que nacieron inteligentes nacen con estrella, los que no estrellados como una sentencia.
Hoy sabemos que hay personas que tienen capacidades específicas para actividades específicas, ¿no? Y una de ellas, en el desarrollo de lo que hace este psicólogo, es encontrar que hay inteligencia existencial. ¿Qué es esto? Apropiarse del saber de que estoy en esta vida, que estoy vinculado a otras personas en esta vida, que no vivo de ermitaño, y que mi hacer tiene que ser propositivo, deliberado, bien dirigido. ¿Y cómo? Bueno, con diferentes formas de introyección, de ir hacia adentro y darme cuenta de quién soy. Por eso se propone, por ejemplo, meditar, tomarse un tiempo para soñar despierto. ¿Cuántas veces? Y a mí me pasa, cuando salgo a correr o a caminar o hacer ejercicio, me pongo a pensar sobre algo que estoy haciendo, sobre cómo voy a hablar en el programa contigo cuando me hagas el favor de invitarme, o cosas como esas, ¿no? Desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Y crítico no es qué malo estás haciendo, Mauricio, sino qué importancia va a tener lo que vas a colaborar. No tanto en negativo, porque se dice crítica constructiva, ¿no? Sino qué importancia, qué relevancia va a tener lo que tú estás a punto de decir, lo que estás a punto de hacer, lo que estás a punto de aportar, ¿no? Promover el pensamiento holístico, integrador, donde la crítica destructiva pues no valga, porque la diversidad es una forma de la naturaleza y por lo tanto el ser humano. Y finalmente, entre otras muchas cosas, aprender a discutir con amigos, con familiares, sobre temas y aspectos fundamentales de la vida. Que no se nos vaya el tiempo solamente en memes o en denostar, en crítica a otras personas, porque cuando nos alcance el tiempo, he visto, y lo he visto con mucho pesar, personas que en su vejez lamentan que se les fue la juventud como agua entre las manos. Ahí está. Pero también nos habla sobre la importancia de desarrollar otros valores de actitud aquí durante esa etapa de la senectud, y nos hablas de asumir, de aceptar y también de la actitud que tengamos. Y esto es fundamental, ¿eh? Lo que estás diciendo no es poca cosa, mi querido Abel. Eh, Planteamos en la psicología que yo hago, la logoterapia, el doble A, así como el doble A de Alcohólicos Anónimos, yo lo manejo como doble A existencial, doble A psicológico o doble A para resolver la vida. Y es este. Si para que resuelvas tu vida, Abel, tienes que hacer actuaciones, es decir, vas o vienes o disculpas o pagas o saludas o arreglas o compones o remedias una actuación, pues hazlas. Y muchísimas veces las personas estamos en el hoyo, en la vorágine de la vida, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y solo por hacerlo se resuelven muchas cosas. Entonces, la primera es actúa. Pero cuando las actuaciones ya no pueden ser una enfermedad que llegó para quedarse, un ser querido que se fue para siempre, la vejez misma, cuando llega con sus limitantes, todo, entonces la primera A ya no funciona. Hay que ir a la segunda A. Y la segunda A es asumir, aceptar y finalmente construir, con asumir y aceptar, construir una actitud de vida. Ok. Ahora, aquí en esto de resignificar y capitalizar el pasado, a ver, háblanos de la metáfora del granero. Sí, justamente lo que decía hace un rato, el granero es un almacén. Y en ese almacén, quien tenga nociones de lo que es un almacén y almacenar mercancías, se deben de tener preservadas, se tienen que tener cuidadas, libres de calor, de altas temperaturas, libres de humedad, libres de mojarse, etcétera. Entonces, el pasado hace esas veces de granero, hace esas veces de almacén, donde todo lo que hemos vivido, mi querido Abel, ahí está, lo bueno, lo regular y lo malo, pero podemos acomodarlo de tal manera que podemos utilizar de nuestro almacén las cosas que sí han valido la pena, por lo que sí hemos hecho el esfuerzo, y poder utilizar el pasado como un gran patrimonio personal. Ese es el granero, ese es la bodega, el almacén que abres tú y puedes ir y encontrar lo que tal vez no usas a cada rato, pero cuando lo necesitas usar, ahí está y está bien conservado. Ahí está. Ahora, difícilmente podremos
encontrar el sentido de la vida, el sentido de la vejez, si no hay un desarrollo de la inteligencia espiritual, Mau? Sí, y también esta es otra de las inteligencias que está trabajando Howard Gardner. Y resulta que esta inteligencia espiritual tiene que ver no solo o en principio con el espíritu religioso. No es una cuestión religiosa, es una dimensión humana, donde la persona se mira a sí misma frente al universo. Y el universo son las estrellas, los planetas, el sol, pero tú también eres el universo para mí y mi vecino, los demás que no soy yo, ¿no? Yo y los demás, yo y los demás, en esa armonía que necesariamente tiene que darse al convivir tú con tus necesidades, con tu vida, con tus expectativas, y yo con mis necesidades, mi vida y mis expectativas. Así se desarrolla entonces en la inteligencia espiritual una serie de estrategias muy específicas que tienen que ver de mí para el mundo y de mí, para estar en armonía con el mundo. Esa es la inteligencia espiritual y hay mucho que se ha escrito sobre eso. Y finalmente la conciencia del ciclo vital, donde hay que hacerse ahí ciertas preguntas. Sí, como no, el ciclo vital está dividido básicamente en tres grandes etapas para fines prácticos, que es infancia, adultez y vejez, ¿no? Digamos que está muy sabido. ¿En qué momento la juventud puede o no intervenir para un desarrollo personal? La adultez para un desarrollo personal y la vejez para un desarrollo personal. Y entonces hemos encontrado que la juventud y el sentido de vida tienen mucho que ver. Una persona joven de pronto está pensando, y voy a ir, y voy a hacer, y entonces está allá, la persona muy joven está muy puesta allá, realmente. El adulto maduro también está allá, pero el adulto mayor ya no le interesa tanto estar allá, porque por obvias razones tiene menos expectativa de años numéricos, de un quantum de años que el joven. El de 80 años se compara con el de 20, aunque nadie tiene la vida comprada. En expectativas, el joven quiere crear y construir, el de 80 años ya creó y construyó, ya llegó a ese punto. Pero entonces su interés no es tanto digamos, el buscar sentido de la vida, sino los sentidos de vida que ya encontró en su vida, conservarlos, preservarlos e intensificarlos. Por eso es muy fácil ver ahora, con esto que te digo, que los adultos mayores empiezan a voltear a ver sus relaciones interpersonales, a interesarse más por las relaciones interpersonales, estar más preocupados por la salud, por el bienestar, por la suerte de los que ama, que por las cosas mismas, porque las cosas mismas y todo ese ímpetu de crear, de atesorar la materia y todo lo que el trabajo pueda dar, se da más en los jóvenes. En el adulto mayor es mi preocupación es por ti. Es más, llévate el coche. Es más, te endoso la factura. Es más, ya no me importa tanto esto, con que tú estés bien. Ese es un factor importantísimo en esto que estamos viendo. Y por el otro lado, también aquí, el pasado, presente y futuro en el adulto, en el joven y en el viejo es importante. Mientras el presente y el futuro son realmente incentivos para los jóvenes, el pasado, que es lo que estábamos viendo justamente en Desarrollo de Inteligencia Espiritual, el pasado empieza a ser importantísimo, porque está atesorado todo. Mis relaciones, y si soy viudo o viuda, si se me fueron unas personas, todo, ahí está atesorado todo. Ahí está. Y tendríamos que comprender que una persona que vive ya en una edad avanzada, sacando del desván, de ese granero, recuerdos importantes, es porque tiene en ese momento para esa persona un valor inconmensurable recordarlo. Pues Mauricio, vamos a terminar esta emisión con estas 10 acciones preventivas que tú nos has enviado acá, que dice comprendiendo el sentido de la vejez desde la juventud. Y pues las vamos a poner aquí en pantalla
para que tú nos las vayas comentando, Mau. Claro, claro que sí. La manera en cómo construí esta lámina tiene que ver con Napoleón Bonaparte, que decía que un hijo se educa 20 años antes de que nazca. Esto quiere decir que se prepare uno como padre. Entonces, un adulto mayor se prepara 50 años antes, desde que se es joven. Entonces, esto es lo que se trata de hacer notar que las personas adopten como estilo de vida. Por ejemplo, una alimentación lo mejor posible de acuerdo a las posibilidades que cada quien tenga. Reactivación física, también a las posibilidades. Hay gente que entiendo que no le gusta el ejercicio, pero salir a caminar, salir a hacer jogging, caminar y platicar es algo que disfrutan mucho los adultos mayores. Vacunación, hay que creer en las vacunas tienen una vocación, hay mucho talento, hay mucho trabajo por detrás, hay que creer en ellas. Rehabilitación, si tienes una torcedura, una caída, lo que sea, ve a la rehabilitación, porque si no, de alguna torcedura, una fractura, un percance, la persona ve diezmada su calidad de vida. La rehabilitación es importante. Apego a tratamientos. Hay infinidad de personas que son perfectamente malos pacientes y que apenas se empiezan a sentir bien, ya cortaron el tratamiento, ya no regresan a la consulta. Hay que hacerlo, hay que ser disciplinado así. Consulta programada. Todo lo que tenga que hacerse, hay que hacerse. Hay que hacerse, ya sea con la salud institucional o la salud privada. Salud bucal. Se padece tanto de los dientes que es un punto solito el que se tiene que tratar ahí. Preservarse, hay personas que pueden pasar días, Abel, y no se lavan los dientes, y bueno, no les importa, hasta que les importe. Cuando les importa es cuando ya les extraen piezas o cuando ya hay que hacer modificaciones en su boca. Síndromes geriátricos, saber qué tipo de cosas puede tener la persona. Puede ser fácilmente resbaladizo, que se caiga, quita el tapete. Puede ser fácilmente que se tropiece, agarra, pon sostenes, en fin, usa un bastón si es necesario, usa los lentes. Hay gente que por ego no usa ni el aparato de audición, ni los lentes, ni el bastón, por ego, mi querido Abel. También prevención de riesgos, anticipar, prevenir es que antes de que venga. Todo lo que podamos hacer, todo esto es para calidad de vida. Prevenir todos los riesgos dependiendo de la casa. Hay escaleras, hay que saber cuántos son los escalones, subir, bajar, etcétera. Y finalmente, el autocuidado. Una cultura de autocuidado. Parece mentira lo que voy a decir, pero es escasa. Las personas no se cuidan y comen chile, llegan tarde, no se tapan, comen chatarra, caminan en la oscuridad, bajan corriendo las escaleras, en fin, hacen una cosa tan temeraria que un día de estos va a faltarles la suerte en la que se han apoyado muchas veces. Cadena Sur y Carpe Diem, siempre agradeciéndote este espacio que tú brindas a todos los seguidores de Cadena Sur, el que nos proporciones esta información tan relevante para encontrar plenitud en la vida y particularmente en la vida de nuestros seres queridos ya en la senectud. Así es que con todo el cariño y con todo el afecto te mandamos un gran abrazo, Mauricio, por estar siempre presente en este programa de Carpe Diem. Gracias, Abel. También te abrazo con mucho cariño y con mucha gratitud porque me recibas acá. Gracias, Mauricio. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.